Entonces, enseguida vamos a hacer la presentación del doctor Sergio Cruz Granera. Ya creo que está en contacto, a ver. Buenas tardes, el placer es mío y un agradecimiento por haberme permitido formar parte de este congreso. A usted, a ANOP. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es muy importante, es la importancia de la ergonomía visual en pediatría. Siempre hemos considerado que la mayor parte de los problemas visuales que los niños tienen en las edades tempranas son debido a errores refractivos, anomalías de la visión binocular no estrábicas y estrábicas o déficit de aprendizaje, lo cual efectivamente muchos de ellos se debe a esas causas. Pero también es debido a cómo ellos se relacionan con el ambiente y a su entorno. Entonces, eso es lo que queremos abordar en esta conferencia, abordar la ergonomía visual en pediatría y cómo esto puede estar provocando que el niño no desarrolle sus capacidades a su máxima, por así decirlo, capacidad en sus actividades escolares. La ergonomía es una ciencia multidisciplinaria, la cual embarga muchas cosas. Lo principal es la relación que tiene el ambiente, o sea, nuestro entorno, con todo lo laboral o toda la carga visual que tengamos en alguna actividad. Con respecto a eso, usualmente esto se debe estar en todas las áreas de trabajo, no solo específicamente en los niños o específicamente en un área específica. Como he dicho, es multidisciplinaria, incluye términos anatómicos, fisiológicos, pedagógicos, de arquitectura e ingeniería incluso, para que el área de trabajo esté lo más posible en todos los aspectos indicados para las actividades que vaya a realizar. Ahorita lo vamos a enfocar en niños porque es algo que no siempre lo tenemos en consideración, de que en el área escolar o en las actividades que ellos realizan también influye todos los aspectos como son la iluminación, el aula, la pizarra, la distancia de trabajo, los pupitres y otras cosas más. Varios estudios han demostrado que una buena ergonomía incluso reduce el ritmo cardíaco, produce una mejor respiración y una menor fatiga visual. Hay varios factores que influyen sobre la ergonomía. Uno de ellos son la iluminación, el color, la carga de trabajo mental, el tiempo de trabajo, la utilización de pantallas y otros factores. Cada uno tiene sus subderivaciones. Por ejemplo, en la iluminación, como todos sabemos, hay dos tipos de iluminación a las que nos encontramos siempre. La iluminación natural y artificial. Siempre es mejor la iluminación natural porque tiende a producir menos fatiga, menos cansancio visual. Se pueden apreciar mejor los colores como realmente son, produce menos reflexión en relación a los paredes o al entorno en el que nos encontramos. Y psicológicamente también se ha demostrado de que tener contacto con luz natural o con ventanas en un área de trabajo puede ser más cómodo y produce la sensación de bienestar. Varios estudios, como mencioné, como de Pearsman y de Gris y Harmon demostraron esto, de que las personas que tienen contacto con el ambiente mientras realizan una actividad laboral se sienten más cómodos, se sienten con mayor bienestar, reducen su ritmo cardíaco, su respiración es más relajada. En cambio, la ventaja de la luz artificial es principalmente su disponibilidad, que disponemos de ella en todo momento, pero produce más reflexión que la luz natural, por lo cual puede afectar el desenvolvimiento de los niños en diferentes áreas, y no solo de los niños, sino de todas las personas. En consecuencia de eso, lo ideal es buscar un equilibrio entre ambas tipos de luces o tipos de iluminación. Esto para que los resultados sean los mejores en todas las actividades que realicemos y disminuyamos la fatiga visual. Con respecto al color, va íntimamente relacionado con lo que estábamos hablando antes. La iluminación directa e indirecta influyen bastante en la percepción de color. El color o el tratamiento cromático del ambiente es muy importante en todas las áreas, no solo específicamente en el área en la ergonomía visual, sino que se aplica en muchas otras áreas. Pero basándonos principalmente en esto, el color puede afectar en dependencia de qué actividades queremos hacer. Incluso varios estudios han demostrado que cada cosa en un área escolar o en una escuela o en una aula del colegio debe de tener un color específico y una cantidad de reflexión y luminosidad específica, siempre siendo los techos más oscuros o de colores blancos, de colores sobrios, las paredes más claras que el techo y buscando que una relación correcta con las ventanas, ya que principalmente los colegios en la actualidad utilizan pantallas
acrílicas para escribir, lo cual produce mucha reflexión. Antes no era tanto problema que los colegios usaban pizarras de tizas o opacas, la cual no producía tanta reflexión y no causaba este problema. Pero como hubo un cambio de pizarras a acrílicas, entonces causó esta dificultad porque básicamente las escuelas o las aulas no estaban creadas para pizarras acrílicas, pizarras reflectivas, sino para pizarras opacas, por lo cual los alumnos principalmente también presentan problemas en estos áreas debido a la reflexión producida por las ventanas y debido al color e iluminación del aula de clases. Ahora, también se ha demostrado que una calidad de iluminación correcta permite una mayor percepción de colores, una mejor reflexión y una mayor calidad visual. Una cosa importante que tenemos que considerar es el tiempo de trabajo. La función acomodativa ha ganado importancia a medida que la evolución del hombre ha modificado sus costumbres y hábitos de vida. Todas las tareas que realizamos el día de hoy incluyen visión cercana. E incluso desde que somos pequeños y entramos al colegio, estamos en aulas de clase, se nos pide trabajar de cerca. Se nos pide pasar largos periodos de tiempo sentados, observando objetos de visión lejana y objetos de visión cercana, modificando nuestra acomodación a diferentes distancias y correlacionando todas nuestras habilidades visuales con auditivas, oculomotoras y motoras. En consecuencia, el constante uso de nuestra visión próxima, sin normas de higiene visual, sin distancias adecuadas de lecturas que no se regulan normalmente, puede provocar trastornos acomodativos divergenciales y otros problemas a largo plazo. Hay que recordar que la mayoría de los niños, no todos los niños, se encuentran en una etapa de plasticidad cortical desde que nacemos hasta aproximadamente los 9 o 12 años de edad, dependiendo de nuestra genética, claro está. Entonces, todos los procesos que tengamos en ese periodo en medio pueden provocar cambios en nuestra visión. Obviamente también influye la genética que tengamos, no solo los trastornos medioambientales, pero para desarrollar algún problema de cualquier tipo influyen dos cosas principalmente. Uno es tus factores genéticos y dos, los factores medioambientales. Y eso principalmente es lo que se encarga la ergonomía visual o la ergonomía en general. Cómo los factores medioambientales afectan a nuestra visión o afectan a nuestro resultado de trabajo. ¿Sí? Entonces, como les decía, el tiempo de trabajo es muy importante. Otra cosa que hay que tener en consideración con el tiempo de trabajo es que no lo estamos regulando. La mayoría de los niños realizan sus actividades escolares en un periodo largo y continuo y sin realizar pausas y lamentablemente muchas escuelas tampoco tienen las condiciones de ventanas o permitirle hacer descansos o recesos. Tenemos que tener en consideración que la mayoría de los colegios pasan 8 o 10 horas de clases, algunos incluso más, y ¿cuál es el tiempo de recreación? No es equitativo. Es más, el periodo que pasan durante largos periodos, valga la redundancia, leyendo, escribiendo, estudiando, que el periodo en que ellos pueden descansar su visión. No se les permite realizar actividades que puedan descansar sus ojos para que la acomodación se relaje, sino que cada vez más, debido a la tecnología y al avance de todo lo que hemos estado sufriendo, a la situación que vivimos, usamos más aparatos electrónicos, más tiempo pasamos frente a la computadora. Otra cosa que tenemos que tener en consideración es la carga mental. Como todos sabemos, la carga mental se puede definir como la actividad mental sensorimotriz y energética necesaria para desarrollar un trabajo. Pero usualmente no tenemos en consideración de que la carga mental siempre debe de ir en relación a las capacidades de cada persona o a la realidad de la edad o al crecimiento de cada persona. Usualmente a nivel académico las escuelas exigen un top o un nivel necesario para realizar estas actividades, pero no tienen en consideración la capacidad que tiene cada persona de aprendizaje y la carga mental puede jugarte en contra porque depende de muchos factores, como por ejemplo el tipo de tarea a realizar y el tiempo. La cantidad de información que recibimos de la tarea que vamos a realizar en las etapas escolares y la complejidad de dicha información es bastante considerable y correlacional al tiempo. La cantidad de tiempo que disponemos para realizar o elaborar una respuesta y la cantidad de tiempo durante el cual debemos mantener la atención para realizar esa tarea específica influye mucho en nuestra fatiga visual, la calidad visual que vamos a tener y la fijación que vamos a tener en un punto específico durante un largo periodo de tiempo.
También hay que tener en consideración que se ha demostrado que si mantenemos un tiempo específico durante un largo periodo viendo un objeto, disminuimos el ritmo de parpadeo, por lo cual va a causar más fatiga, resequedad, nuestra visión va a verse afectada porque la lágrima también nos ayuda a tener una calidad visual óptima. ¿Sí? Entonces todo esto influye. Cada persona debería de tener una carga mental asociada a su capacidad de aprendizaje, pero aquí viene un papel importante. La ergonomía visual en general, en pediatría o en todo, o en general completamente, valga la redundancia, debe de buscar un equilibrio con esto, pero es algo utópico hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque requiere de muchas ciencias que trabajan al mismo tiempo para lograrla y lograr la mayor comodidad y lograr que el sujeto en cuestión, en este caso los niños, logren su mayor capacidad visual sin fatigarse y desarrollar otros problemas. Ahora, la utilización de pantalla ha venido a cambiar todo por completamente. En las últimas décadas, de los 60 hacia acá, el avance tecnológico ha sido tremendo. La utilización de pantalla ha aumentado considerablemente, forma parte de nuestra vida e indudablemente son una herramienta fascinante. De eso no hay duda. Pero aquí viene una pregunta interesante. Como todos sabemos, actualmente desde edades muy tempranas, incluso demasiado tempranas diría yo, estamos haciendo uso de las pantallas, ya sea con fines de ocio o con fines educativos, lo cual está bien, lo entiendo, pero aquí viene la pregunta, ¿puede alterar el uso de pantallas la calidad visual del niño? Pues la respuesta es muy ambigua. Realmente varios estudios han demostrado que lo ideal es que por lo menos a partir de los 8 años o en adelante empiecen a usar pantallas, pero como todos sabemos, no es así, lo utilizamos desde antes. Entonces, ahora, le pregunto, ¿todo estímulo visual que tenga el niño repercute en su crecimiento, el desarrollo de su ametropización? ¿Por qué? Porque no se siguen las normas de higiene visual correctas. No las tomamos en consideración. Me refiero en general, ¿verdad? Usualmente los padres desconocemos de esto o no tomamos en consideración la distancia que los niños tienen en la tablet o tienen el computador o el tiempo que pasa con ellos o cuánto tiempo demoran o incluso lo que ven. Entonces, todo estímulo incorrecto puede provocar un mal desarrollo de la visión del niño, alterar su acomodación, alterar su urgencia. Esto puede provocar que la metropización se afecte, alterar el crecimiento del globo ocular y por ende afectar el desarrollo o el crecimiento de un defecto receptivo ya preexistente o causado por una norma de higiene visual incorrecta durante un largo periodo de tiempo. Ahora, el llamado de síndrome visual del ordenador es resultado de un diseño ergonómico ineficaz en una área de trabajo, como una demanda visual excesiva, lo cual provoca un sistema binocular ineficaz. Y eso no solo específicamente en los niños, sino en todo. Pero estamos hablando de ellos porque son una área más susceptible a cualquier cosa que pueda afectar su crecimiento. Entonces, como les mencionaba, este síndrome es provocado por una serie de cosas que puede llevar a la fatiga y al cansancio, sin contar también de que los niños tienen medios transparentes, valga la redundancia, aún más transparentes que un adulto. Y el principal bloqueador de la luz azul, que varios estudios han demostrado que puede ser fatigante para nuestros ojos, es el cristalino. Entonces, si lo estamos exponiendo a edades tempranas a la luz azul, esto puede provocar más fatiga y más cansancio visual. Y por ende alterar su crecimiento, trastornos hormonales, trastornos acomodativos, trastornos emergenciales, estrábicos, no estrábicos. Otros factores que pueden influenciar en la ergonomía visual o cómo esto puede estar afectando en general la ergonomía en general son el ruido, el diseño del aula, la alimentación, factores psicológicos. Como expliqué con antelación, en la ergonomía una ciencia o un estudio de todo lo que pueda afectar el desarrollo de la capacidad a realizar una tarea específica. Y todas estas cosas que están acá provocan que la capacidad visual o el resultado que obtengamos a realizar una tarea no sea la adecuada, ¿sí? Ahora, el diseño del aula, el tamaño del aula, cuántos alumnos hay, la distribución de los pupitres, el diseño de los pupitres. Por ejemplo, en Asia utilizan pupitres que permiten detener al niño para que no se encorve y no se acerque más. Cosa que realmente me parece muy bien, porque eso permite, además de una buena postura
y una buena distancia, que no sucedan estos trastornos acomodativos o emergenciales. Otro factor lamentable es que debemos de considerar es la alimentación. La economía de la persona puede influenciar en el resultado escolar y en la ergonomía en general del niño. El ruido, el lugar donde está ubicado el colegio, todas las distracciones que podamos tener y los factores psicológicos o psicosociales que lo puedan afectar. O sea, todas estas cosas pueden ir afectando la capacidad visual del niño y cómo esto puede haber afectado su crecimiento y desarrollo. Entonces, básicamente eso trata la ergonomía visual en pediatría, de ser conscientes de cómo esto puede afectar nuestro desarrollo, de cómo esto puede afectar al niño en su crecimiento y esto puede repercutir. Como expliqué anteriormente, es una ciencia multifactorial que viene de muchos lados, que tiene que ser multidisciplinaria y de eso debemos de encargarnos, de ir relacionando todos para lograr que todo mejore. Pero a su vez, es algo utópico, como les explicaba, porque es difícil lograr que todas esas cosas embonen para lograr esto. Aún así, el deber de nosotros como profesionales de la salud visual es poner un grano de arena en esa área, hablar con los padres, darle indicaciones de cómo los niños deben leer, que deben de hacer sus tareas de manera pausada, no todas de corrido, preferiblemente en horas tempranas del día, porque la mayoría lo hacen por las tardes, preferiblemente por la mañana, por la tarde, hacer descansos, pausas, realizar actividad al aire libre, porque varios estudios también han demostrado que realizar actividad en campos visuales, en zonas cercanas o zonas encerradas, puede promover o inducir o aumentar el crecimiento de errores refractivos, principalmente la miopía, obviamente. Trastornos acomodativos, divergenciales, que en muchas partes de Latinoamérica la terapia visual no está en su máxima expresión, por lo cual no se pueden tratar de manera correcta. Entonces, todo esto tenemos que abarcarlo nosotros en hablar con los padres, en comunicarnos con ellos cada vez que tengamos un paciente pediátrico, un niño, hablar con ellos de esa forma para que podamos mejorar, poner nuestro grano de arena e ir afectando esas áreas. Porque hay que recordar que los niños son susceptibles y al final son el futuro. Y como todos sabemos, hay una pandemia de miopía. Básicamente, en un futuro ya varios estudios han demostrado que va a haber muchos más miopes de los que ahora hay. Entonces, esto es debido a las normas de higiene visual incorrectas, al uso de pantallas, a las distancias incorrectas, a no hacer pausas al trabajar. Todo eso ha provocado esto. ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos que ir nosotros considerando en nuestra clínica. Y pues, eso es lo que quería abordar con este tema. Para ir culminando la presentación, voy a dar unas recomendaciones que son muy buenas, que todas las debemos de manejar, pero no está más de repetirlas, ¿verdad? Uno, hay que mantener una distancia de lectura adecuada. Lo principal es mantener una distancia de lectura según tu fisionomía. La fisionomía de cada persona, en dependencia de su estatura y principal de los niños, puede variar. Lo ideal es ocupar la distancia de Harmon, que todas las conocemos, que es mantener un codo de distancia entre tú y cualquier documento físico o digital que desees leer. Mantener mínimo una distancia de unos 45 centímetros en cualquier cosa que deseemos leer para no afectar y fatigar la visión. Y también hacer pausas, realizar actividades de visión próxima. Lo ideal es aplicar la ley 20-20-20, que es cada 20 minutos descansar 20 segundos viendo un objeto a 20 pies para que la visión no se vea fatigada. Otra cosa muy importante es siempre es bueno mantener un objeto lejano como una ventana o poder observar hacia un patio o hacia un lugar donde podamos mantener la distancia lo más lejos que podamos para que la visión se relaje. Hay que tener en consideración que el ver de cerca requiere un esfuerzo constante y continuo de nuestros músculos oculares y eso afecta a largo plazo la advergencia y la acomodación. Hacerse exámenes periódicos con los niños, ¿verdad? Obviamente influye. Y pues, como le digo, hablar con los padres para mantener todas estas recomendaciones, para que todo esto mejore, para que no sigamos con estos problemas de acomodación, de emergencias, o para disminuirlos, o para causar, o para provocar que las miopías no avancen tan rápido, no crezcan de esta forma, porque, como les digo, se ha demostrado que realizar actividades de visión próxima durante largos periodos promueve el crecimiento de miopías. Obviamente el factor genético influye, pero todo esto
Si lo hacemos, si mejoramos estas áreas y concientizamos a nuestros pacientes o a los padres de nuestros pacientes sobre esto, es poner un grano de arena para que todo esto mejore y ir avanzando juntos. Entonces, ese sería el objetivo de esta presentación, recalcar la importancia de un tema que siempre lo vemos hacia el lado de los adultos, hacia el lado de los oficinistas, pero no lo vemos en el área que también es muy importante, en el área de los niños, en el área que influye bastante ahora. Entonces, si tienen alguna pregunta o duda, pueden comunicármela con confianza y pues así culminaría esta presentación agradeciéndole nuevamente a ANOP por permitirme ser parte de este primer Congreso Nacional e Internacional de Optometría en Perú.